Salom a todos. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Y amarás al Eterno tu Dios con todos tus corazones, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y todos tus bienes. Quizás yo soñaba con hacer esta narración de una manera diferente, narrando con mi propia voz, pero las circunstancias me han llevado a encontrar otra forma de servirle al único y verdadero Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Mosé y el Dios de Yeshua. Mi habla se ha deteriorado mucho, pero eso no significa que mi mensaje deba callarse. Al contrario, si Dios me ha llevado por esta senda, es porque Él quiere que lo haga así, y confío en que será para bendición. Dale like, suscríbete, comenta y comparte mis videos. Así me motivas y me ayudas a seguir creando contenido para aprender y glorificar al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. Si deseas darme una tzedaka, que Dios te bendiga siempre. Sin más preámbulos, entramos en la parashá. Parashá Be'alotejá, estudio completo. Significado: cuando haga subir, refiriéndose al encendido de las lámparas del menorá. Porción bíblica, números 8:1 a 12:16. Haftará, Zacarías 2:14, 4:7. 1. Texto completo de la parashá, traducción del hebreo masorético. Números 8:1 a 12:16. Y habló Adonai a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelabro. Y Aarón lo hizo así, encendió las lámparas del candelabro hacia adelante, como Adonai lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro labrado a martillo, desde su base hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Adonai mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Y habló Adonai a Moisés, diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así les harás para purificarlos, rocía sobre ellos agua de purificación, y haz que pasen navaja sobre todo su cuerpo, y laven sus vestidos, y se purifiquen. Luego tomarán un novillo de la vacada, con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás acercar a los levitas delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y Aarón ofrecerá a los levitas delante de Adonai en ofrenda mecida de los hijos de Israel, y servirán en el servicio de Adonai. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno en expiación, y el otro en holocausto a Adonai, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda mecida a Adonai. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Y después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, los purificarás, y los ofrecerás en ofrenda mecida. Porque enteramente me son dados a mí de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, de todo primogénito de los hijos de Israel, los he tomado para mí. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán. Yo soy Adonai. Y habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El día 14 de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y Moisés dijo a los hijos de Israel que celebrasen la Pascua,
Y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí. Conforme a todo lo que Adonai había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua en aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda de Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordene Adonai acerca de vosotros. Y Adonai habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundos por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Adonai en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes, la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de ello para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, y dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció la ofrenda de Adonai a su tiempo, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Adonai, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Adonai los hijos de Israel partían, y al mandato de Adonai acampaban, todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos acampaban. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Adonai, y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Adonai acampaban, y al mandato de Adonai partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando en la mañana la nube se alzaba, ellos partían. O si había estado un día, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados, y no partían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Adonai acampaban, y al mandato de Adonai partían, guardando la ordenanza de Adonai como él lo había mandado por medio de Moisés. Y habló Adonai a Moisés, diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra labrada las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaren alarma la segunda vez, moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación, tocaréis, pero no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os oprime, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados delante de Adonai vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría,
y en vuestras fiestas señaladas, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memorial delante de vuestro Dios. Yo soy Adonai vuestro Dios. Y aconteció en el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días del mes, que la nube se alzó de sobre el tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Y partieron por primera vez al mandato de Adonai por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá partió primero, por sus ejércitos, y sobre su ejército estaba Naasón hijo de Aminadab. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba Natanael hijo de Suar. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Zabulón estaba Eliab hijo de Gelón. Y cuando el tabernáculo era desarmado, los hijos de Gersón y los hijos de Merari lo llevaban. Luego partió la bandera del campamento de Rubén, por sus ejércitos, y sobre su ejército estaba Elisur hijo de Sedeur. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Simeón estaba Selumiel hijo de Zurizadai. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf hijo de Deuel. Entonces partieron los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros erigían el tabernáculo. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Efraín, por sus ejércitos, y sobre su ejército estaba Elisama hijo de Amiud. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel hijo de Pedasur. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidán hijo de Gedeoni. Luego partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y sobre su ejército estaba Ahiezer hijo de Amisadai. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Aser estaba Pagiel hijo de Ocrán. Sobre el ejército de la tribu de los hijos de Neftalí estaba Ahira hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Y Moisés dijo a Obab hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Adonai ha dicho, yo vos lo daré. Ven con nosotros, y te haremos bien, porque Adonai ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Adonai nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Adonai camino de 3 días, y el arca del pacto de Adonai fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Adonai iba sobre ellos de día, desde que partieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Adonai, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, Adonai, a los millares de Israel. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai, y lo oyó Adonai, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió el extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Adonai, y el fuego se extinguió. Y llamó el nombre de aquel lugar Taberá, porque el fuego de Adonai se encendió entre ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Y el maná era como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía,
y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas, su sabor era como de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Adonai se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Adonai: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú consigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Adonai dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y dirás al pueblo: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Adonai, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Pues Adonai os dará carne, y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y os sea aborrecible. Por cuanto menospreciasteis a Adonai que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Y dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy yo, y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Adonai respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Adonai? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Adonai, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Adonai descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando reposó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Pero habían quedado en el campamento 2 varones, llamados Eldad y Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían ido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, diciendo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta, y que Adonai pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y salió un viento de Adonai, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, como un día de camino a un lado, y como un día de camino al otro, alrededor del campamento. Y como 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos, recogió 10 homers. Y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada,
cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo, e hirió Adonai al pueblo con una muy grande plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaavah, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hattaavah partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Y habló Miriam y Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego Adonai dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos, y él se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces clamó Moisés a Adonai, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Adonai a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá. Así Miriam fue echada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Después el pueblo partió de Haserot, y acamparon en el desierto de Parán. 2. Reflexión profunda de la Parasá. Mensaje central. La Parasá Bealotejá, cuando haga subir, aborda. 1. La santidad en el servicio, encendido del menorá, números 8:1-4, y purificación de los levitas, números 8:5-26. 2. La guía divina, la nube y el fuego que dirigen a Israel, números 9:15-23. 3. Quejas y rebelión, el pueblo descontento, números 11, y la crítica de Miriam y Aarón a Moisés, números 12. Principios éticos y espirituales. 1. Liderazgo humilde, Ramban. Moisés es llamado muy manso, números 12:3, modelo de servicio desinteresado. 2. Gratitud versus codicia, Talmud, Sotá 48b. El pecado de Kibrot Hattaavah, tumbas de la codicia, advierte contra el deseo insaciable, números 11:34. 3. Unidad espiritual, Rashi. Eldad y Medad profetizan, números 11, 26-29, mostrando que el Espíritu de Dios no está limitado. Aplicación actual. Santidad en el servicio, como los levitas, debemos purificarnos para servir a Dios, 1 de Pedro 1:15-16. Confianza en la provisión divina, el maná, números 11:6-9, enseña a depender de Dios, no de deseos materiales. Respeto al liderazgo, la lepra de Miriam, números 12:10, advierte contra la murmuración y la envidia. 3. Explicación desde el judaísmo mesiánico. Yeshua y la Parasá Bealotejá. 1.
Yeshua, la luz del mundo. El, Menorá, Números 8:2, simboliza la luz divina. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Traducción de Zacarías 4:2-3, Haftará. Me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí un candelabro de oro, con 7 lámparas. Conexión, Yeshua es la luz que guía, Juan 1:4-5, como el menorá en el tabernáculo. 2. El pan del cielo. El, maná, Números 11:7-9, prefigura a Yeshua como el pan de vida, Juan 6:31-35. 3. Moisés y Yeshua. Moisés es el siervo fiel, Números 12:7, como Yeshua es el siervo sufriente, Isaías 53:11. Conclusión. Bealoteja enseña que Dios ilumina, guía y provee, y Yeshua cumple estas funciones como Mesías Redentor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Estuve desnudo, y me cubriste, enfermo, y me visitaste, en la cárcel, y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te alimentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mateo 25:31-34. Este pasaje muestra que el juicio final se basa en nuestras acciones hacia el prójimo, y que la verdadera justicia se refleja en el amor práctico hacia los necesitados. Yeshua retoma estas ideas con claridad, mostrando que la fidelidad a Dios se expresa sirviendo a los demás con amor y justicia, sin necesidad de verlo físicamente. Servir al necesitado es servir al Mesías, su representante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fuente. Mateo 5:3-12. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan necesario. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos hagas entrar en prueba, sino líbranos del mal. Amén. Fuente. Mateo 6:9-13, retraducido al hebreo,
el idioma original de Yeshua y traducido al español. Hemos llegado al final por esta semana, te espero la próxima para seguir aprendiendo. Gracias por ver este video. Compártelo, suscríbete, comenta y ayúdame a seguir creando contenido como este. Un me gusta, compartir y suscribirte a ti no te costará nada, pero para mí representará mi sustento diario y ayudará a cubrir los gastos de narración. Si deseas apoyar este canal dándome una tzedaka, encuentra los enlaces en la descripción. Que Dios te bendiga siempre por tu apoyo. Salom Ubrajá, y recuerda, si estudias e investigas, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.